La Natividad, el suceso que conmemora el natalicio de Jesús de Nazaret, el personaje clave para definir a la civilización occidental por los últimos 2 milenios y que dentro del mundo cristiano es lo que marca la festividad litúrgica de la cual estamos celebrando sus vísperas hoy con abundante comida y regalos, a pesar de que quizás no seamos tan devotos o de plano seamos descreídos, porque simplemente no podemos concebir nuestra vida sin ella y por ende es el tema central de este especial de divulgación histórica. Esta es la historia de la Navidad. Por extraño que parezca, en el cristianismo primitivo, al nacimiento de Jesucristo no se le daba el peso e importancia que se le da a su pasión y muerte en la cruz, y claro, según el canon cristiano, a su resurrección. En los listados de celebraciones cristianas más antiguos que se atribuyen a Irineo de Lyon y Tertuliano, que vivieron entre los siglos II y III, no se hace mención a celebraciones alrededor de la Natividad y es muy probable que ni San Pedro, ni los apóstoles, ni posteriormente San Pablo y los otros padres apostólicos del cristianismo celebraran la Navidad. De hecho, la Natividad solo es mencionada en 2 de los 4 evangelios canónicos, Mateo y Lucas, y de los cuales este último es el único que detalla el natalicio de Jesús en Belén, la misma ciudad donde, según la genealogía y tradición bíblica, también llegó al mundo el rey David. Sí, ya sabemos que tu prime progre cree que descubrió el hilo negro y piensa que le va a arruinar la cena de Nochebuena a la abuela y a las tías devotas, diciendo que esta celebración es copiada de cultos paganos y demás cosas por demás conocidas y lugares comunes que, dicho sea de paso, jamás han sido negados, al menos por la Iglesia Católica. Vamos, que el uso de la Natividad para reemplazar otras celebraciones paganas invernales está establecido en documentos oficiales eclesiásticos muy antiguos. En los tiempos donde la estructura de la Iglesia apenas se definía dentro del mundo de la antigua Roma, donde se desarrolló, se optó por definir la fecha de la celebración de la Navidad en los tiempos de las celebraciones paganas grecorromanas alrededor del solsticio de invierno como el Festival de la Saturnalia, en honor, obvio, del dios Saturno, y que se remonta al siglo III a.C., y donde los antiguos romanos se tomaban vacaciones, hacían banquetes, intercambiaban regalos y le daban días de libertad a los esclavos, es decir, las raíces de nuestras costumbres festivas navideñas. En el Imperio Romano tardío se agregó dentro de la Saturnalia la celebración del Sol Invictus, que al final no fue tan exitosa con el pueblo romano porque para esos tiempos el cristianismo era cada vez más popular y al final fue sustituida por la Navidad a sabiendas de la importancia religiosa alrededor del solsticio invernal. Hay que recordar que en el mundo romano antiguo la religión era una cuestión muy organizada y estatizada y sin estos sincretismos hubiera sido prácticamente imposible la exitosa difusión, arraigo y consolidación del cristianismo. Más allá de la religiosidad grecolatina, la humanidad realiza celebraciones religiosas alrededor del solsticio de invierno desde tiempos remotos y en prácticamente todas las culturas y focos de civilización como Egipto, Mesopotamia, Levante, India, China, Mesoamérica y los Andes. Entre los días que en nuestro calendario actual son el 22 y el 26 del mes de diciembre, los antiguos germanos y nórdicos celebraban el nacimiento de Freya, la diosa de la fertilidad. En los Andes precolombinos,
Los antiguos incas celebraban el nacimiento de su deidad solar, Inti, y en la Mesoamérica prehispánica, los antiguos mexicas celebraban el nacimiento de otra deidad solar y guerrera, Huitzilopochtli. Esto fue un factor que facilitó mucho la creación de sincretismos entre las celebraciones religiosas cristianas y autóctonas durante el proceso de evangelización y cristianización del norte de Europa y de las Américas. De hecho, dentro de la cultura de mi país, México, además del sincretismo entre la Natividad católica y las celebraciones prehispánicas del Panquetzalistli, el mes del calendario mexica donde se da el solsticio invernal, las celebraciones de los nacimientos de Jesucristo y Huitzilopochtli respectivamente, agregamos el de la advocación mariana de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, con la celebración autóctona de su equivalente, la diosa madre Tonantzin, haciendo de diciembre un mes lleno de celebraciones dentro de la cultura mexicana, pero ese es tema de otros videos. De hecho, las posadas, las pastorelas y otros rasgos del folclore navideño mexicano y en general en el resto del mundo hispano es la muestra de cómo la evangelización fue fundamental para el mestizaje cultural y fue asimilada de buen grado por la amplia mayoría de la población indígena, al punto de que 500 años después, las comunidades originarias siguen ejerciendo el catolicismo y otras confesiones cristianas con particular devoción y preservan sus tradiciones alrededor de su fe con fervor. Y tras casi 200 años de libertad de culto garantizada en las diversas constituciones políticas de las distintas naciones latinoamericanas, los pueblos originarios se han mantenido cristianos y no han restablecido las religiones politeístas prehispánicas. Por algo será. Dentro del judaísmo, la religión madre del cristianismo, en el día 25 del mes de Kislev, el tercero dentro del calendario hebreo, que corresponde entre finales del mes de noviembre y el mes de diciembre de nuestro calendario gregoriano, se celebra Hanukkah, la fiesta de las luces y luminarias. Pero esta no es una celebración religiosa alrededor del solsticio invernal, sino una festividad nacionalista que celebra la victoria de los macabeos para liberar a Israel del yugo del imperio seleucida y la purificación del segundo templo de Jerusalén de los ídolos helénicos, aunque existen eruditos judíos que teorizan que el origen de esta fiesta sí tiene que ver con la llegada del invierno. Para más información de este tema, aparecerán tarjetas que te enlazarán a otras entregas de este canal donde tocamos el tema. Los primeros en proponer el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Natividad fueron el patriarca y doctor de la Iglesia Juan Crisóstomo a finales del siglo IV, mientras que el erudito bizantino Dionisio el Exiguo hizo cálculos matemáticos por encargo del Papa Bonifacio I para calcular la fecha exacta de la pasión y muerte de Cristo, tomando como base el día de su nacimiento, estableciéndolo el 25 de diciembre del año 753 ad urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma, por lo cual ese año se establecería como el año 1. Si bien los cálculos de Dionisio resultaron erróneos, con el paso de los siglos adoptaríamos esto como el inicio de la era cristiana, lo que denominamos historiográficamente como después de Cristo. La mención más antigua de un banquete en celebración de la Natividad se remonta al año 379 y se adjudica al arzobispo de Constantinopla, Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la Iglesia. Esta costumbre se expandió por Siria, Levante, Egipto y Grecia durante el final del siglo IV, aunque en este caso las iglesias cristianas orientales no lo celebraron en diciembre, sino el día de Epifanía, el 6 de enero, conmemorando la visita de los magos de Oriente al niño Jesús. Hasta nuestros días, la Iglesia Ortodoxa rusa, que aún se rige bajo el calendario juliano, celebra la Navidad en el día que en el calendario gregoriano es el 7 de enero, aunque las iglesias ortodoxas de Alejandría, Grecia, Rumania,
Albania, Bulgaria, Finlandia y Chipre sí celebran la Navidad el 25 de diciembre debido a que se rigen por el calendario gregoriano, mientras que la Iglesia Apostólica Armenia tiene unificadas la celebración de la Navidad y la Epifanía en el mes de enero. Sobre el cisma oriental hablaremos en otros episodios. En el siglo IV es cuando vivió en Anatolia, la actual Turquía, el obispo Nicolás, o conocido por la ciudad italiana donde reposan sus restos como San Nicolás de Bari, un personaje célebre por su caridad y bondad y por guardar decoro y no hacer gala pública de su generosidad. Entregaba obsequios y alimentos a los niños y necesitados a través de las chimeneas de hogares y orfanatos. San Nicolás de Bari es la figura que inspiró al personaje más llamativo de la mitología navideña, Babbo di Natale en italiano, Papá Noel en francés, ambas palabras significan literalmente Papá de la Navidad, San Nikolaus en alemán, Santa Claus en inglés, o bueno, Santa Claus para nosotros los hispanos, que junto a los Reyes Magos merecen una entrega especial. Otros personajes mitológicos dentro del folclore navideño son la Befana italiana, el Olencero vasco, el Apalpador gallego, el Tío de Nadal de Cataluña y Occitania, y el Niño Dios en la figura de Jesús Infante como proveedor de regalos para los niños de Hispanoamérica y de algunos lugares de Europa Central. El establecimiento de la vigilia navideña, conocida como Misa de Gallo, es uno de los rituales litúrgicos navideños más importantes y que se remonta al siglo V, cuando el Papa Sixto III comenzó con este rito en el altar de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y que hoy se realiza en todos los templos católicos del mundo. Durante la Edad Media, periodo histórico donde la religiosidad juega un papel fundamental en la vida pública y social, fue cuando tuvo auge la peregrinación hacia la Basílica de la Natividad en Belén y cuando surgieron algunos de los elementos navideños que conocemos, como las representaciones teatrales de los sucesos de la Natividad descritos en el Evangelio de Lucas, que se originaron en las villas de los Pirineos, Provenza y Occitania, conocidas como pastougades, vocablo francés del que deriva la palabra pastorela, que utilizamos en el mundo de habla hispana y que hace alusión a las representaciones de las dificultades que los pastores tienen que sortear en su camino a adorar al niño Jesús recién nacido en Belén. Otro elemento fundamental en la celebración de la Navidad que surgió en tiempos medievales son los villancicos navideños, que derivan de cantos litúrgicos que se remontan a los siglos IX y X y que poco a poco fueron siendo adaptados del latín a las lenguas vernáculas. Los cancioneros navideños más antiguos se remontan a los siglos XII y XIII. En particular, mi villancico favorito es Adeste Fideles, pero este no es medieval, sino que fue compuesto en una misión portuguesa en Inglaterra en el siglo XVIII. Si tienes un villancico favorito, comparte cuál es en la caja de comentarios. San Francisco de Asís se convirtió en una figura fundamental dentro de la celebración de la fiesta de la Natividad, siendo el compositor de diversos himnos y cantos de celebración al nacimiento de Jesucristo, y a él se le atribuye la creación de las representaciones de la Natividad en efigie, lo que en Italia se conoce como presepio, en México como nacimientos y en España como belenes. El belenismo es una tradición navideña fundamental en la esfera católica. Dejando la Edad Media detrás, a partir de la Reforma en el siglo XVI, las diversas iglesias que surgieron siguiendo las tesis de Lutero conservaron intacta la celebración, la cual el mismo reformador alemán celebró hasta el final de sus días a pesar de su excomunión, y hasta se le atribuye la composición de villancicos navideños, mientras que bajo las doctrinas de Calvino y de otros ideólogos protestantes y puritanos, en afán de desligarse del catolicismo, llegaron al extremo de abolir la Navidad, la que consideraban paganismo papista, justo por los orígenes de la festividad. Esta prohibición se llevó a cabo en algunos lugares de la actual Alemania, Suiza, Países Bajos e Inglaterra, en aquel terrible siglo XVII, y en algunos casos bajo pena de muerte, como en la Ginebra de Calvino o la Inglaterra de Cromwell, aunque
A pesar de estos dos personajes que bien podrían considerarse tiranos, el pueblo siempre se las arregló para celebrar la fiesta, al punto que en los primeros años de vida de los Estados Unidos de América como nación independiente, se consideró prohibir la Navidad debido a una interpretación extrema de las ideas ilustradas y porque se consideraba un lazo cultural con Gran Bretaña, ya que desde 1607, con el arribo de los primeros colonos ingleses, hasta la independencia en 1776, los habitantes de las 13 colonias norteamericanas, católicos y protestantes por igual, compartieron y disfrutaron de la Navidad. Sí, esa tontería que te han querido vender de que dentro del movimiento protestante todos eran tolerantes, cosmopolitas y progresistas amantes del desarrollo, es un mito que desmontaremos en otros videos. Y sobre cuando los más exaltados fundamentalistas seguidores de la Revolución Francesa trataron de erradicar la Navidad y crear su propio calendario partiendo de la proclamación de la Primera República Francesa, hablaremos en otras entregas. De los fallidos intentos del comunismo en el siglo XX y sus resabios en el siglo XXI por suprimir la Navidad, bueno, ni vale la pena hablar. Al final, en esos países donde la fiesta navideña trató de ser prohibida, fue restaurándose poco a poco y fue cuando surgieron nuevos elementos simbólicos que se expandieron y arraigaron por el mundo. En los territorios de cultura germánica fue donde surgió la tradición del árbol de Navidad, cuyos orígenes tienen varias teorías. Hay quienes dicen que proviene de sincretismos con la festividad de la diosa Freya o una representación de Yggdrasil, el árbol sagrado dentro de la religión nórdica y germánica antigua. Esta tradición fue llevada al Reino Unido a finales del siglo XVIII por la reina Carlota, de origen alemán y consorte del rey Jorge III, y es en el periodo victoriano de 1837 a 1901 donde el Imperio Británico alcanzó su máximo esplendor, poderío y hegemonía cultural, donde la reina Victoria, que estaba tan enamorada de su esposo alemán, el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha, que para hacerlo sentir feliz y en casa, propició la adopción de estos elementos navideños dentro del Reino Unido y su vasto imperio, mientras que las olas de migración alemana por el mundo dentro de los imperios británico, francés y lo que quedaba del imperio español, globalizaron el que sin duda es el principal símbolo navideño de nuestros tiempos, siendo clave para esto el arraigo de estas costumbres en los Estados Unidos de América, que de la mano a su expansión y desarrollo como futura superpotencia y a su gran habilidad para el arte de la mercadotecnia, transformaron la Navidad en una festividad que trasciende lo religioso para convertirse en parte de la cultura popular de nuestros tiempos. Al final, las fiestas decembrinas trascienden más allá de lo religioso. No importa si el origen de esta festividad se remonta a cultos paganos o si celebramos el nacimiento de Jesucristo.